buenos días. Bueno, pues estamos por dar inicio al conversatorio titulado Encrucijadas biopolíticas frente al coronavirus. Yo soy Luz Ortiz, representante del equipo IDEPSO. A nombre de cada uno de ellos les doy la bienvenida a este conversatorio que, como les decía, se titula Encrucijadas biopolíticas frente al coronavirus. Y les comento un poquito. Este conversatorio surge a partir de las inquietudes que los diferentes miembros del equipo IDEPSO hemos tenido en relación a las medidas sanitarias que se han propuesto para hacer frente al coronavirus. Y bueno, pues como equipo consideramos que el discurso, el pensamiento biopolítico nos puede dar alguna luz para reflexionar sobre estos procesos y particularmente para pensar la forma en la que las consecuencias se están viviendo tanto en el cuerpo social como en las personas que están atravesando por un contagio de coronavirus. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos la presencia y la participación de nuestro compañero Héctor Zapata Burto. Les comento un poquito de su currículum. Él es licenciado en psicología, licenciado en comunicación social, maestro en psicología social y doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. También, bueno, pues es profesor de la licenciatura en psicología de la misma universidad. Sus intereses han estado centrados en estudios de la subjetividad y en la construcción de sentido, teniendo como fundamento la teoría psicoanalítica, el análisis del discurso y algunas ideas que se han gestado en el marco del postestructuralismo. Y bueno, pues sin más preámbulo y pues disculpándonos por las fallas técnicas que tuvimos al inicio, damos entonces por iniciada este conversatorio. Esperamos que por ahí puedan ustedes hacer algunos comentarios, compartir también sus reflexiones, algunas preguntas que permitan al doctor Héctor pues también generar un espacio de mayor dinamismo. Un abrazo a todos, por allá veo que tenemos varias personas ya conectadas, varios colegas, bienvenidos. Y bueno, pues yo terminaría mi transmisión y le daría la palabra a Héctor, que en este momento pues él se estará conectando. Buenos días y estamos aquí en contacto. Bueno, creo que ahora sí ya me estoy viendo. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Agradezco a la maestra Luz por tan cordial presentación. Y bueno, la idea de esta conexión, como lo indicaba en principio, cuando se anunció, pues tiene más pues la idea de que es una dinámica más en un sentido de un conversatorio. Tengo que confesarles que yo es la primera vez que hago este tipo de transmisión más de manera virtual, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estamos aquí y a ver cómo sale. Y bueno, el conversatorio tiene la idea, como su título le indica, de pensar esta emergencia, esta situación que estamos viviendo bajo la óptica de lo que se conoce como el pensamiento biopolítico, ¿no? Quizá ahí para los que no están tan familiarizados con el término, con el concepto, que por cierto es un concepto que está muy en boga últimamente, ¿no? Y que me parece que es un concepto que ha servido en los últimos años y ha sido desarrollado por varios autores y ha servido sobre todo para pensar una realidad actual que tiene que ver con las sociedades, digamos, modernas, las sociedades actuales, y que cada vez tiene, me parece que más predominancia. Y bueno, en ese sentido tal vez sería bueno iniciar un poco hablando de un poco de la historia del concepto, ¿no? El concepto se le achaca en principio, es mayormente conocido sobre todo a partir de los planteamientos de Michel Foucault, como muchos de ustedes tal vez ya lo sepan. Sin embargo, no es Foucault el primero que va a hablar de este concepto, ¿no? Va a ser un autor sueco, ahorita olvidé el nombre, Rudolf Jeven me parece que se llama, el primero que usa esta concepción de biopolítica.
Sin embargo, digamos, en él no va a tener tanta relevancia o tanto desarrollo como lo tendrá en Foucault posteriormente. Entonces, bueno, quizás sea bueno como empezar más bien planteando lo que Foucault piensa a partir de esto que él considera como eso que se llama la biopolítica. Eh, Va a haber varios periodos en los que Foucault va de alguna manera a trazar y va a ir desarrollando y va a ir nutriendo este concepto de biopolítica. Él empieza a planteárselo sobre todo por ahí a partir de mediados de la década de los 70. Sobre todo me parece que empieza a plantearlo a partir de su libro Vigilar y Castigar. Y bueno, lo posterior seguirá nutriendo mucho más el concepto, ¿no? Tendrá varios seminarios en los que desarrollará esta concepción de biopolítica, ¿no? Empezará por ahí un poco a desarrollarlo de manera más acabada en el seminario de seguridad, territorio y población. Posteriormente habrá un seminario que se llama El nacimiento de la biopolítica y bueno, vendrán otros. Y creo que donde mayormente como de estar acabado, digamos, o de sostenerse en mayor medida será sobre todo en el primer volumen de su historia de la sexualidad, ¿no? Que es la voluntad de saber. Pero bueno, hablemos de este concepto un poco para a grandes rasgos en qué consiste, ¿no? Foucault, a partir de sus análisis digamos, podríamos llamar de las construyen las posibilidades de pensar históricamente hablando, va a reconocer por ahí un tránsito que ocurre sobre todo en Europa. Él siempre va a hablar como desde Europa, eso hay que dejarlo claro, y que ocurre alrededor del siglo XVII, entre el siglo XVII y siglo XVIII, donde Foucault va a reconocer un tránsito, una transformación en las maneras de gobernar. Según Foucault, habrá un punto, digamos, en las sociedades europeas, les digo, del siglo XVII y del siglo XVIII, donde transitarán de un modelo de gobernar que él llamará soberano, ¿no? Y que este modelo de gobernar tiene que ser anárquica, ¿no? El soberano como ese que dispone de las vidas de sus súbditos a capricho, ¿no? Y que en esa medida pueda hacer morir o hacer vivir. Aquí dice que se transitará de ese modelo soberano a otro que él llamará un modelo más bien biopolítico. ¿Y qué tendrá este modelo biopolítico de original o de distinto en relación al modelo soberano? Pues tendrá esto que Foucault llamará como el tránsito de un hacer morir un hacer morir a un hacer vivir, ¿no? Se tratará de un modelo de gubernamentalidad nuevo para la época, es decir, ya no tendrá que ver con alguien que decide, un soberano que decide sobre la vida de sus súbditos y decide quién muere o quién vive, sino que más bien tendrá que ver con un modelo de gubernamentalidad donde lo que se dispondrá o lo que se intentará es hacer que las poblaciones vivan, sobre todo que las poblaciones vivan. Me están diciendo que por ahí hay unos problemas con la conexión. Comentar si todo se está viendo bien, por favor, para que esto fluya mejor. Entonces, bueno, les hablaba de este tránsito que ocurre de este modelo soberano de gobernar a un modelo biopolítico. Y les digo, lo que tendrá de particular hacer vivir a los sujetos, hacer vivir a las poblaciones. Es importante porque por primera vez en este modelo se hablará de población, ¿no? Es una idea, una concepción de la subjetividad colectiva, llamémosle, que hasta antes de este modelo biopolítico no había existido, ¿no? La población como ese objeto, como ese ente, digámosle, llamémosle colectivo, a partir del cual las estrategias de gubernamentalidad van a estar. Entonces, bueno, este hacer vivir, esta irrupción de la población, tendrá como efecto que se crean ciertas estrategias, ciertas tácticas enfocadas a administrar la vida de las poblaciones, ¿no? Administrar la vida en muchos sentidos, ¿no? Administrar la vida desde la perspectiva de la salud,
administrar la vida desde la perspectiva del crimen, administrar la vida desde la perspectiva, desde una perspectiva, tendrá que ver sobre todo con alguna manera, con tutelar la vida de las poblaciones, ¿no? Con hacer todo lo que esté dentro de las manos del Estado para, digamos, otorgar o hacer que las poblaciones vivan. Sin embargo, este planteamiento que en primera instancia podría sonar como, digamos, algo obvio o burdo o algo incluso positivo, va a acarrear una serie de paradojas, de aporías importantes en relación a este asunto de hacer vivir, ¿no? Por parte, digamos, de este modelo de gubernamentalidad. Y una de estas paradojas, una de estas aporías tendrá que ver que en ese hacer vivir necesariamente tendrán que elegirse, que construirse, que decidir, ¿no? Qué vidas vale la pena más hacer vivir que otras, ¿no? Esa va a ser una de las aporías importantes de este nuevo régimen de gubernamentalidad, ¿no? de este asunto de la biopolítica. En ese sentido llevará, como les digo, a cuestiones aporéticas, paradójicas, y sobre todo plantearé el asunto de qué vidas son más vivibles que otras, ¿no? O qué vidas vale la pena hacer vivir más que otras, ¿no? El Estado, digamos, dependiendo de la fortaleza o del poder que tenga, aún siendo el Estado más fuerte del mundo, tendrá que plantearse, quieras o no, esta pregunta o esta disyuntiva, ¿no? Quizá no de manera explícita, pero digamos sí de manera en relación con un efecto de este modelo de gubernamentalidad, y que justo llegará como a estas cuestiones que les decía yo, de qué vidas vale la pena hacer vivir más que otras, ¿no? Por ejemplo, me parece que desde ahí podemos pensar el asunto ahora de lo que está pasando con esta emergencia de la pandemia, del coronavirus. Y digamos ahí tal vez para no hablar desde un lugar tan abstracto, tal vez podemos ir aterrizando sobre todo lo que está pasando con esta emergencia, ¿no? Leía yo, por ejemplo, ayer un artículo de Judith Butler, a lo mejor por ahí ustedes ya lo han leído, donde justamente se plantea la emergencia o el problema que se está viviendo en Estados Unidos, pero tal vez en todo el mundo, se está viviendo también con el asunto del seguro médico, ¿no? Y el asunto de la emergencia sanitaria, y en ese asunto de emergencia sanitaria, con este asunto del coronavirus, se plantea la cuestión de a quién vale la pena atender más que a otros, ¿no? Por ahí, por ejemplo, escuchaba o leía por ahí una nota periodística donde se habla de que aquí, por ejemplo, en México ya de plano se estaba planteando la idea de que quienes tendrían que ser atendidos por encima de todo tendrían que ser mujeres y niños, ¿no? Y que incluso, digamos, respiradores o camas iban a estar privilegiadas para jóvenes o para niños antes que, por ejemplo, para gente mayor. Y que, bueno, esa cuestión no es biopolítico en el sentido como de qué vidas de repente valen más que otras, ¿no? Es una aporía, digamos, necesaria, bueno, más que necesaria, una aporía inevitable en el sentido de esto que parte de lo biopolítico, ¿no? Pero bueno, entonces eso, ¿no? Regresando al tema de lo biopolítico, a grandes rasgos tendría que ver con eso, ¿no? Un modelo de gubernamentalidad que se ha extendido en todo el mundo, ¿no? Acá habrá que entender que cuando hablo de un modelo de gubernamentalidad no se habla de un estado en particular, es decir, eso es una tecnología gubernamental que, digamos, está extendida en todos los estados y que de alguna manera no es privativa de un solo estado, ¿no? Sino más bien se trata de una tecnología gubernamental, llamémoslo así, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, ¿no? El tema de la biopolítica como un asunto de administración de la vida. En ese sentido, no sé si ustedes logran como, digamos, sé que aquí muchos que me están viendo pues ya tienen bastante noción, han pensado este asunto de la biopolítica y bueno, podrán captar, ¿no? Lo relevante que tiene que ver
lo relevante de este planteamiento de Foucault, ¿no? De repente a mí me parece que Foucault es posiblemente el gran clarividente de nuestro tiempo, ¿no? Lo que está pasando ahora con la emergencia sanitaria sin duda nos lleva a pensar todo esto desde la perspectiva biopolítica, que además es una cuestión que sirve mucho para pensar esto que está pasando. Pero bueno, regresando al plano más teórico y un poco tratando de alimentar un poco más de esto de lo conceptual, habrá que decir que, bueno, que el asunto de la biopolítica no se queda solamente en Foucault, ¿no? Sino que será desarrollado por otros autores, ¿no? Lo llevarán hacia otras perspectivas también interesantes, también importantes, ¿no? ¿No? Dentro de los más importantes estará Agamben, ¿no? Estará Membe, ¿no? Estará Roberto Espósito, en fin, varios retomarán esta línea de lo biopolítico que marcó Foucault y lo llevarán hacia otros ámbitos. Y hablando de esos otros ámbitos, por ahí se ha circulado en estos días un compilado de artículos que se han escrito a la luz de tratar de pensar esto que está pasando con el coronavirus, por parte de pensadores potentes, pensadores contemporáneos. Y bueno, uno de esos pensadores, uno de los que primero va a escribir sobre este asunto del coronavirus será Agamben, precisamente, ¿no? Uno de los que retoma de manera fuerte este planteamiento de Foucault de la biopolítica. Y bueno, ¿qué es lo que va a plantear Agamben, o por dónde va a agarrar Agamben este asunto de la biopolítica? Porque cuando publicó estos artículos sobre el coronavirus van a tener que ver sobre todo con todo su planteamiento. Agamben va a pensar el asunto de la biopolítica desde la particularidad del estado de excepción. El estado de excepción tiene que ver con este estado que se impone, ¿no? Desde la mano gubernamental, desde la mano estatal, de acuerdo a situaciones que lo ameritan, ¿no? Situaciones como, y bueno, situaciones que ameritan este estado de excepción, que tiene que ver con una suspensión voluntaria de los derechos de la población. ¿En qué situaciones de alguna manera se plantea esta suspensión como necesaria? Sobre todo situaciones de guerra, ¿no? Es decir, el estado de excepción tiene que ver con una paradoja que se liga a una paradoja biopolítica y que tiene que ver con el asunto de suspender el derecho de los sujetos, de los individuos, en pos de un bien mayor. Por ejemplo, imaginamos una situación de guerra, ¿no? Que es donde se empieza a plantear este asunto del estado de excepción, ¿no? Por un bien común que tiene que ver por el asunto de cuando un país está combatiendo a otro país, un estado está combatiendo a otro estado, ¿no? Por un bien común del país, de la patria, llamémosle, se decide que es necesario suspender los derechos de las personas, ¿no? Por el bien mayor del Estado, ¿no? Entonces, lo que suele pasar en los estados de excepción es que, digamos, los ejércitos toman la batuta de las calles, ¿no? Toman la batuta civil y se permiten, de alguna manera, ejercer facultades más allá de lo que, es decir, el ejército puede entrar a las casas de repente sin tener ningún tipo de permiso, puede revisar a alguien en la calle sin tener ningún tipo de permiso. Y bueno, eso necesariamente lo que conlleva pues es una violación permitida de los derechos de las personas, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, bueno, esto por ese lado va a retomar Agamben el asunto de la biopolítica en relación a los estados de excepción. Y bueno, si pueden ver aquí la línea está claramente marcada, ¿no? O sea, se suspenden los derechos en pos de un bien mayor que tendría que ver con una vida comunitaria, llamémoslo, ¿no? Pero en pos de alguna manera de ese bien mayor se crean o se producen o se legitiman una serie de males menores, llamémoslo, ¿no? Y que tiene que ver con todo este asunto como les decía, de suspender una serie de derechos civiles.
Esto lo retomo de Agamben porque Agamben precisamente va a ser uno de los primeros que va a escribir sobre este asunto del coronavirus, ligándolo a esta cuestión del Estado de Derecho y del Estado de excepción. Va a ser muy interesante la discusión que pone en juego Agamben y además muy polémica, ¿no? Ahí por si les interesa ustedes pueden revisar esta compilación de artículos, ¿no? De pensadores que por ahí le pusieron un nombre bastante polémico, ¿no? Que por cierto de repente después unos escribieron a propósito de este nombre porque lo tachaban de racista, ¿no? La compilación yo creo que ustedes muchos ya la conocen, se llama Sopa de Wuhan. Entonces bueno, ahí viene una compilación de pensadores muy importantes de esta época, ¿no? Está por supuesto Agamben, ¿no? Pero también está ahí por allí Espósito, Paul Preciado, Badiou, Jean-Luc Nancy, Judith Butler, varios, ¿no? Entonces por ahí si quieren echarse un clavado pues ahí interesante. Pero bueno, retomando este asunto de lo que escribe Agamben. Agamben, pensador italiano, filósofo italiano, pues entenderán ustedes que de acuerdo a lo que se vive en Italia o a lo que ha sido Italia en relación con el coronavirus, pues tendrá, digamos, Agamben tendrá mucha necesidad de hablar del coronavirus, mucha necesidad de hablar de lo que está pasando en Italia. Y una de las cosas que de alguna manera denunciará Agamben, ¿no? Muy al principio de que empezara esta pandemia, ¿no? Estamos hablando de que Agamben empieza a escribir sobre el coronavirus hace 2 meses, ¿no? O sea, cuando apenas empezaba este asunto. Pero justamente algo de lo que Agamben va a escribir tendrá más el tono de una denuncia de lo que se estaba viviendo en Italia, o por lo menos lo que él lograba visibilizar en Italia, ¿no? Ya es de alguna manera donde Agamben denuncia cómo esto de la pandemia estaba llevando o estaba de alguna manera proponiendo precisamente un estado de excepción que de alguna manera justificado por la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces Agamben tal vez en un tono apresurado, pero hasta cierto punto entendible, escribe estos primeros artículos denunciando que la pandemia no era más que una especie de, no lo pone en esos términos, pero nosotros podríamos pensar que tiene que ver con eso, una especie de pretexto para estar a un estado de excepción en Italia, ¿no? Entonces lo que veía Agamben es que a partir de esta razón, digamos, mayor, ¿no? De evitar los contagios masivos, que igual hubo contagios masivos en Italia, pero digamos que fueran mucho más masivos de lo que están siendo, Agamben denuncia que en pos de eso se estaba instaurando un estado de excepción en Italia que tenía que ver con la suspensión de los derechos de las personas allá en Italia, ¿no? Entonces en los primeros escritos Agamben es muy notoria su preocupación, su denuncia, sus ganas de alzar la voz por lo que él estaba persiguiendo como este asunto de imponer un estado de excepción a partir de la emergencia sanitaria por el coronavirus en Italia. Les digo, será Agamben tal vez el primero, o hasta donde yo sé el primero de estos pensadores, de esta serie de pensadores que han escrito sobre el coronavirus, que de alguna manera escribe y salta. Y lo que va a pasar con esta cuestión de Agamben es que por momentos sonará un poco precipitada esto que él dice sobre el asunto del estado de excepción, ¿no? Y no serán pocos los que saltarán de alguna manera ante esta denuncia, ante este asentamiento, esta afirmación de Agamben en relación a lo que estaba pasando en Italia con esa instauración del estado de excepción, ¿no? Varios le contestarán, ¿no? Entre ellos Jean-Luc Nancy, entre Zizek, por ahí le contestará otros autores ahí importantes. Y sobre todo lo que contestarán o lo que de alguna manera le replicarán a Agamben tendrá que ver con que tal vez esto que Agamben denunciaba o que Agamben estaba viendo como, o este miedo que era muy, muy latente en lo que escribía en relación con este estado de excepción era un poco apresurado, era un poco precipitado pensar eso, ¿no? Porque tal vez no estaba haciendo de ese modo como lo planteaba Agamben, ¿no? Entonces, bueno, pensadores que vendrán por ahí después de él tratarán de matizar esto que dice Agamben, ¿no? Tratarán de
de alguna manera hasta cierto punto corregir esto que dice Agamben, ¿no? Esta cuestión de Agamben uno podría decir, bueno, hasta qué punto tenía razón, hasta qué punto estamos viviendo un estado de excepción, hasta qué punto esta emergencia sanitaria o esta pandemia de alguna manera nos está llevando una serie como de cuestiones o de disyuntivas ligadas como al asunto de la suspensión de derechos. No sé, acá hablando del caso particular de México, me parece que ha sido una cuestión muy particular porque a diferencia de otros países, ¿no? Como tal vez en Sudamérica, donde lo que está pasando sí son como, digamos, ciertos gestos de estado de excepción, podríamos llamarle como, por ejemplo, toques de queda, ¿no? Como cuarentenas obligatorias, como el asunto de si sales te multan. Podemos pensar que acá en México, al menos acá en la Ciudad de México, no sé cómo sea, por ejemplo, en Durango, ¿no? Si nos están viendo en otros estados donde creo que sí se han planteado toques de queda, pero bueno, creo que en general, ¿no? En México ese asunto no se ha planteado, y acá esta cuestión del estado de excepción, ¿no? O de pequeños gestos que tendrían que ver con un supuesto de estado de excepción no se está viviendo, ¿no? Digamos, pues acá la cuarentena todavía es voluntaria, ¿no? No hay toques de queda, ¿no? Lo cual me pareciera que sería terrible, ¿no? Que empezara a haber toques de queda, ¿no? Porque sí tienen que ver con un gesto claro ligado a estados de excepción, pero bueno, acá no ha pasado eso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tal vez podría uno pensar que tal vez efectivamente sí resultó un poco apresurado esto que planteaba Agamben en relación al estado de excepción. Sin embargo, bueno, allí queda. Entonces, bueno, sin embargo, hay muchas cuestiones creo que igual pueden ser valiosas para pensar esto que está pasando con el coronavirus, ¿no? Y sobre todo en relación a esto de lo biopolítico, ¿no? Por ahí, digamos, esto para que tenga también el carácter les decía yo, de ser un conversatorio, me gustaría que por ahí si tienen comentarios, preguntas al respecto de esto que estoy intentando desarrollar, pues por ahí los dejaran ver acá en el área de comentarios. Pero bueno, regresando, retomando este asunto de la biopolítica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar esto que estamos viendo con el coronavirus? ¿Qué podemos reflexionar sobre este asunto de la biopolítica? Bueno, creo que hay un montón de cosas, ¿no? Por el momento, pues, está la cuestión tal vez de que es algo tan actual que de repente pensarlo, cualquier tipo de reflexión podría parecer precipitada, ¿no? Desde cierta perspectiva, pero bueno, igual me parece que vale la pena pensar, ¿no? Vale la pena intentarlo. Y bueno, porque aparte da para mucho, ¿no? Entonces, tenemos esto de la biopolítica como administración de la vida. No sé, ¿qué es lo que estamos viendo con este asunto de lo biopolítico, la administración de la vida en México, ¿no? Hay muchas cuestiones donde me parece que podemos agarrar el asunto, ¿no? Decía yo, tener que ver la biopolítica siempre va a llegar a esta paradoja, a este planteamiento de decir qué vidas vale la pena más hacer vivir que otras, ¿no? Acá lo que está pasando en México, pues les decía yo que podemos ver el asunto de, por ejemplo, cómo se ha jerarquizado la vida de las personas, ¿no? En el sentido de que se ha dejado o se intenta de alguna manera priorizar las vidas jóvenes, claro, porque son vidas más productivas, ¿no? Porque son vidas que les sirven más a este estado político, y bueno, en ese sentido podemos ver cómo esta prioridad. Pero bueno, otras cuestiones también pueden ser pensadas de lo biopolítico. Y en ese sentido, yo quisiera retomar un texto de un autor muy potente, ¿no? Que se llama Paul Preciado, y que justamente retoma o intenta pensar este asunto del coronavirus desde la cuestión biopolítica, ¿no? En principio lo que hace Paul Preciado es retomar como planteamientos básicos o clásicos de Foucault en relación a la biopolítica, que es más o menos lo que ya les planteaba. Pero Paul Preciado también va a plantear algo que va a ser muy interesante y que va a tener que ver con este asunto de pensar que
que la manera en cómo se tratan las pandemias, la manera en cómo se ponen en práctica como estrategias biopolíticas, de alguna manera para atender estas emergencias, va a estar ligada necesariamente a ciertas configuraciones de sentido, constituciones de sentido, que ya estaban ahí delimitadas antes de que surgiera la emergencia como tal, ¿no? ¿A qué se va a referir Paul Preciado con esto? Una cuestión que me parece a mí muy interesante y que tiene que ver con que, por ejemplo, de alguna manera, la manera en cómo se tratan estas emergencias tiene que ver con ciertas fantasías o ciertas aspiraciones de soberanía que los estados ya tenían desde antes que surgiera la emergencia, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que va a plantear Paul Preciado. Y bueno, pondré ejemplos interesantes. Por ejemplo, pondré ejemplos interesantes como el asunto de lo que pasó con el tratamiento de la SIDA por ahí en el siglo XVIII en Europa, ¿no? Donde, por ejemplo, dice Paul Preciado, cuando surge la emergencia, cuando surge la pandemia o llamémosle esta epidemia, que ahí más bien va a tener como el carácter de epidemia antes que de pandemia, la sífilis, a las primeras que se va a culpar, por ejemplo, va a ser a las prostitutas, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer con las prostitutas? Pues se les va a acusar, se les va a confinar, se les va a tratar como las portadoras de ese virus, ¿no? De ese contagio, ¿no? de esa epidemia. Y bueno, eso va a tener que ver, va a decir Paul Preciado, con una idea que ya venía como construyéndose desde antes en relación como a esta idea como de un matrimonio monogámico, ¿no? Como de las uniones más bien heteropatriarcales, ¿no? Y que creo lo que va, por ejemplo, de la prostitución, ¿no? o del sexo fuera del matrimonio. Entonces esto va a ser un buen ejemplo donde por ejemplo, va a decir Paul Preciado, de alguna manera, ante esta emergencia que tuvo que ver con la sífilis, lo primero que se hace es acusar o de alguna manera confinar a esos personajes que ponían en entredicho, que de alguna manera interpelaban ese orden social al que se pretendía aspirar en esa época, ¿no? Entonces, bueno, eso Paul Preciado lo va a trasladar a la actualidad, ¿no? Va a decir, en realidad, lo que tenemos con el coronavirus, con este fenómeno pandémico, va a ser algo muy similar, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, en Europa lo que pasa, que creo que es algo más o menos generalizado, que no pasó en México, es que ante esta emergencia lo que se va a decidir, por ejemplo, es cerrar las fronteras, ¿no? Y eso va a ser muy significativo porque, por ejemplo, podemos ver que antes de que surgiera esta emergencia, antes de que surgiera esta pandemia, de alguna manera ya estaban como estos sueños, digamos, estas fantasías, estas aspiraciones, sobre todo en Europa, por ejemplo, a través de la Unión Europea, de plantear de alguna manera un cerco en relación como a aquellos sujetos que resultaban como patógenos, digamos, para lo que intenta hacer esa sociedad europea, ¿no? No es nada, me parece, no es ninguna coincidencia que por ejemplo, sea en Europa, sea Alemania, sea Francia, sea España, ¿no? Los que más se plantean como esta cuestión de cerrar las fronteras, ¿no? De crear este cerco, justamente donde se estaban desarrollando una serie de políticas que tenían que ver ya con un cerco en relación como a los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, Paul Preciado va a poner el acento ahí, en decir, en realidad como que de alguna manera, como tratamos como asuntos de emergencia nacional, podemos de alguna manera predecirlos a partir de esos sueños de soberanía, que de alguna manera se plantean antes de que surja esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, Paul Preciado va a poner ahí el asunto, ¿no? Lo cual me parece una tesis interesante, ¿no? Una tesis fuerte, que igual podemos pensar acá en México qué pasa con esa cuestión, ¿no? ¿Cuáles serían acá en México como esos sueños de soberanía que estamos viviendo, ¿no? Por acá de repente lo que ha pasado es que a partir como de las decisiones, ¿no? De las aclaraciones, de las afirmaciones diarias, ¿no? que se llevan a cabo para tratar esta emergencia sanitaria, sobre todo encabezadas por esto que se ha convertido en casi un rockstar de la epidemiología, que es López-Gatell. De repente surgen por ahí a partir de eso ciertas voces un tanto tibias, un tanto acalladas, pero presentes, ¿no? De una derecha que
que parece exigirle más, ¿no? Al gobierno, ¿no? Que parece no estar satisfecho con estas medidas que se están tomando, ¿no? Y últimamente una de las cuestiones que ha estado mucho en discusión tiene que ver, por ejemplo, con hasta qué punto se va a apoyar a los empresarios, se les va a considerar de alguna manera para que ellos puedan seguir aportando desde su lugar de empresarios a la sociedad y para que no se venga abajo económicamente hablando el país, ¿no? Entonces, bueno, quizá por ahí podemos plantear qué sueños de soberanía hay en México que estén ligados, digamos, como esta irrupción o como este llamado a los empresarios de decir, nosotros, de alguna manera, somos los que protagonizamos el desarrollo del país, entonces necesitamos de estos insumos, necesitamos de este apoyo gubernamental, cuando bueno, lo que se ha planteado es que pareciera que antes no necesitaban eso, ¿no? O sea, es decir, cuando se hablaba de una mano invisible del capital, cuando se hablaba de que los empresarios parecían autosuficientes, ¿no? No parecían necesitar eso y sin embargo ahora están pidiendo la ayuda del gobierno, ¿no? Ahí tal vez podemos pasar en una cuestión muy particular, tal vez para considerar estos sueños de soberanía de México, ¿no? Que tiene que ver con unos empresarios que piden de alguna manera el apoyo, la solvencia del gobierno para ellos, de alguna manera que se les permita seguir con su desarrollo, ¿no? Cuando, bueno, les digo, a primera instancia pareciera que ellos nunca necesitaron de eso. Entonces, bueno, ahí podemos pensar una cuestión muy, muy particular de México, ¿no? Que tiene que ver con esto y que tal vez se liga a estos sueños de soberanía, a estas maneras de biopolítica, por ejemplo, el asunto de los sujetos que están dejando de ser productivos, ¿no? Se ha planteado una cuestión muy interesante con esto de los empresarios, porque de alguna manera lo que se está dejando de ver con esta pandemia es que finalmente no son los empresarios, no son quienes afincan las ganancias, quienes las ¿no? Sigue siendo la fuerza de trabajo, siguen siendo los trabajadores que laboran diariamente los que de alguna manera permiten el desarrollo del país y no los empresarios, ¿no? Entonces, bueno, cuestiones ahí para pensar en relación con esto de la biopolítica, tal vez más ligado al asunto de la producción, de lo laboral, pero también podríamos ligarlo también al asunto de este asunto de que tal vez esas vidas productivas en este régimen biopolítico terminan siendo como las más importantes o sobre las cuales se tiene que marcar el protagonismo, se tiene que marcar de alguna manera pues las decisiones, ¿no? que se toman en relación a lo biopolítico. Pero bueno, son cuestiones tal vez que yo plantearé ahí para pensar esto de lo biopolítico. Por ahí, no sé, me gustaría que tal vez la cuestión se abriera más a ustedes, ¿no? a quienes están conectados. Por aquí, por ejemplo, Rebeca Traina me pone, quizá como ya comentar el éxito de contención de la pandemia en China, siendo el modelo para el resto del mundo. Eso es muy interesante, ¿no? Qué bueno que lo mencionan, porque es algo que también van a plantear algunos de estos pensadores, y que bueno, parecía que se han dibujado dos líneas claras en este asunto de cómo se atiende la emergencia, ¿no? Cómo se atiende esta pandemia. Una, llamémosle occidental, ¿no? Que es el modelo más bien europeo, ¿no? Un modelo que es el más cercano a cómo se está planteando acá en México. Pero también este es otro modelo oriental, ¿no? que es un modelo distinto, que ha planteado cuestiones distintas. ¿Y en qué han sido distintas, no? Esto es algo que también se ha discutido mucho. Países como China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, lo que ha permitido, digamos, tener un éxito en relación al control de esta pandemia, que es algo que se ha hablado mucho, es como que se configura un estado distinto al que podemos pensar acá en México, o al que podría pensarse sobre todo en Europa. Y tiene que ver con un estado, de alguna manera, podríamos llamarle totalitario, pero no necesariamente totalitario, sino más bien intrusivo. Pero un estado intrusivo que es intrusivo porque los ciudadanos o porque las poblaciones consienten o permiten que sea intrusivo.
En ese sentido se ha hablado mucho, sobre todo eso lo ha plantado Byung-Han, ¿no? Este pensador, este filósofo coreano, ¿no? Coreano que reside en Alemania, que justamente lo que se tiene en China, por ejemplo, es que la idea de individuo, la idea de colectividad pareciera un poco distinta, ¿no? Es decir, digamos, allá la idea de que el colectivo se plantea, que el colectivo construye en relación al Estado, pareciera no partir como de un individualismo liberal, como sería el caso tal vez de Europa, ¿no? Allá, digamos, se habla de que las poblaciones confían, ¿no? Y permiten, y le permiten muchas cosas al Estado en relación a lo que parece ser como un bien común, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó allá en estados como China, que se ha hablado mucho? Que de alguna manera hicieron uso de la tecnología, ¿no? A todo lo que da, pero sobre todo hicieron uso de la tecnología a la luz de permitirse ciertas prerrogativas sobre la incidencia o la intrusión que pudieran tener sobre la vida, la vida individual de cada sujeto de las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, se habla, por ejemplo, de que en China tienen millones de cámaras, ¿no? En las calles, millones de cámaras capacitadas para alguna manera distinguir facialmente a las personas, ¿no? Se habla también del uso del Big Data, ¿no? En China de manera bastante eficaz para controlar este asunto de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, se le permitía al Estado tener acceso a los celulares a través de los GPS, entonces a través del GPS era muy fácil saber o controlar o tener mediciones, sobre todo en relación a cómo se daban los contagios, ¿no? Por ejemplo, si el Estado era capaz de saber si tú habías estado cerca de una persona contagiada, si tú habías estado cerca de una persona que a su vez había estado cerca de una persona contagiada, y en esa medida podía de alguna manera determinar qué tan propenso eras tú a que de alguna manera padecieras un contagio, ¿no? Por ejemplo, si estuviste en el camión y de alguna manera ahí tú sin saberlo te topaste con una persona que había estado contagiada, ya de alguna manera te demarcaba a ti, tenías tú como una, digamos, una bandera, una señal que de alguna manera te identificaba a ti como en riesgo de portar el coronavirus, pero un riesgo medido, es decir, se hablaba de que tú podías hacer código verde, código amarillo, código rojo, de acuerdo a cómo habías estado en contacto con personas contagiadas, ¿no? Entonces, a partir también de este control se podía saber quiénes obedecían la cuarentena, quiénes no lo obedecían, y se podía tener un control mayor de esta cuestión de los contagios, y eso fue lo que resultó al final muy eficaz en países como China o Corea del Sur o Taiwán. Sin embargo, claro, eso a la postre lo que traía es que se pagaba un precio que para, digamos, quienes estaban más ligados a este individualismo liberal, se pagaba un precio alto que tenía que ver justamente con la pérdida de las libertades, ¿no? Y acá volvemos como al asunto de lo biopolítico y tal vez como de ciertos estados de excepción de baja intensidad, le llamaría yo, ¿no? Me parecía que, no sé si en el caso chino, porque si tomamos en cuenta que de alguna manera las poblaciones allá están mucho más acostumbradas a esta intrusión estatal y que incluso no lo viven como tal esta intrusión, podemos pensar incluso si esto podría plantearse como desde un lugar biopolítico. O sea, desde luego es biopolítico, pero tal vez no desde un lugar de un estado de excepción, ¿no? Entonces, bueno, eso en la experiencia china, eso en la experiencia más oriental, pero claro, lo que tenemos en Europa, lo que tenemos incluso acá en México, pues, que pareciera que para nosotros sí es un precio muy alto, ¿no? El que tendríamos que pagar de alguna manera para contrarrestar, para controlar esta pandemia, ¿no? No sé cuántos de nosotros estaremos dispuestos a sacrificar nuestras libertades individuales, a permitir esta intrusión del Estado que de alguna manera sepa dónde estamos, a dónde fuimos, con quién convivimos y sepa de todo de nosotros en pos de ese bien mayor que tendría que ver con el control del contagio, ¿no? Entonces acá claramente estaríamos como podríamos llamarle entre dos tipos de subjetividades, ¿no? Completamente distintas, ¿no? Dos subjetividades colectivas completamente distintas. Una más bien que pareciera como más permisiva, que pareciera como más generando más confianza en relación a su estado y en relación como a esas tecnologías biopolíticas que pone en práctica y que de alguna manera permiten que esas biopolíticas o esas estrategias biopolíticas habiten más su vida, ¿no?
hasta el punto de que estén en su celular, ¿no? Y el celular es como el gran dispositivo biopolítico, ¿no? O al menos pareciera que es el gran dispositivo hacia donde apunta como estas formas de control biopolítico, ¿no? Pero bueno, eso en Oriente, ¿no? Habrá que plantearse acá el asunto de si nosotros estaremos dispuestos, por ejemplo, a sacrificar esas libertades en pos de este bien común que tendría que ver con este control. De entrada pareciera la respuesta es que no, ¿no? Que en Europa y que nosotros no estamos dispuestos a sacrificar esas libertades individuales en pos de ese bien mayor que tendrá que ver con este control de los contactos, ¿no? Entonces acá es una cuestión que como se ve tiene que ver más bien con un asunto de subjetividades, ¿no? Subjetividades colectivas que de alguna manera se configuran a la luz de diferentes sentidos, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que mencionaron esto de China y la diferencia a lo mejor con Occidente. Y bueno, no sé si por ahí tendrían algún otro comentario, una pregunta, digamos, para que esto se volviera como más dinámico, ¿no? Para que no fuera nada más el asunto de yo hablando nada más. Entonces, por acá espero a ver si tienen por ahí una pregunta, un comentario. Nada por ahí. Me envían saludos desde Durango. Pero bueno, alguien que por ahí tuviera una pregunta, un comentario, algo que podríamos discutir, no sé si por ahí alguien que se anime a escribir. Pero bueno, entre tanto, saludos a Durango, a Luli Gamboa. Acá Janet Arno me pregunta que cómo ve el futuro cercano de México en esta situación. Pues bueno, nada menos ayer se anunció, ¿no?, que la cuarentena iba a ampliarse, ¿no?, hasta el 30 de mayo, ¿no? Y bueno, ¿no?, es una de días anteriores. No pareciera que esta cuarentena fuera a acabar para finales de abril como inicialmente se había planteado. Entonces, bueno, como veo yo, ¿no?, desde mi opinión personal, pues me parece que hasta ahora, ¿no?, el manejo gubernamental de este asunto del coronavirus, así, yo sí destacaría la participación, ¿no?, la manera en cómo se ha tratado esto a través de la voz de López-Gatell, ¿no? Me pareciera un tipo pues bastante coherente en lo que dice, ¿no? Bastante, digamos, que sabe lo que hace, ¿no? Por acá se sabe de antemano que la cuestión acá en México en relación con la pandemia era compleja, ¿no? Muy compleja, ¿no? Tenemos un país con una fuerte desigualdad que plantea muchas cuestiones que se tomaron en cuenta desde el principio, ¿no? Por ejemplo, la idea en principio se habló mucho de si tal vez por ahí López Obrador estaba siendo como muy tibio, muy irresponsable en el sentido de que no estaba tomando las medidas necesarias, ¿no? Perspectiva que después cambió, ¿no? Pareciera que por ahí López-Gatell o los que le aconsejaban le dijeron: si está siendo muy tibio, esto sí es en serio, ¿no? Tienes que cambiar el discurso. Entonces, bueno, efectivamente lo cambió, ¿no? Tomó las medidas, me parece que a tiempo. Les decía yo, en México hay una cuestión compleja, ¿no?, que tiene que ver sobre todo con la desigualdad social. Se ha hablado mucho del asunto de cómo muchas personas que viven día a día necesariamente no pueden darse el lujo de vivir una cuarentena o de estar en cuarentena. Y si se lo dan, se sabe que implica necesariamente una crisis a niveles económicos fuertes.
o la parte, podríamos llamar idiosincrática acá de México, ¿no? Y que tiene que ver con el asunto de cómo se percibe el tema del coronavirus a lo lejos, ¿no? Sobre todo para ciertas clases que de alguna manera, no sé cómo les llamaría, ciertas clases sociales, clases tal vez medias bajas, donde yo he oído de primera voz cómo se percibe esto del coronavirus como un invento del gobierno, ¿no? Como algo que no existe, como una para asustar a la gente, ¿no? Lo cual hasta cierto punto es preocupante, ¿no? Y es de alguna manera asusta un poco, ¿no? Que haya gente que de alguna manera tiene estos pensamientos. Sin embargo, cuando uno de alguna manera tiende más a la complejidad de estas personas, habría que entender desde dónde se construyen estos pensamientos, ¿no? Estas perspectivas, ¿no? Y ahí tal vez habría que tener en cuenta el tipo de virus que es el coronavirus o el COVID-19 a un nivel más bien social o subjetivo. Se ha dicho mucho, pero no lo suficiente, que finalmente este virus es inédito en dos sentidos, ¿no? Por supuesto no es la primera pandemia, seguramente no será la pandemia que acarree mayores repercusiones, digamos, a nivel de muertos, a nivel de contagiados, ¿no? Ha habido, digamos, pandemias que han azotado al mundo mucho más fuertes desde el coronavirus. Está la gripe española, ¿no? Más recientemente la influenza, la peste negra, ¿no? Donde los muertos se contaban por millones, ¿no? Hasta ahora los muertos acá los contamos por cientos de miles, ¿no? Todavía no hemos pasado a contarlos no, ni siquiera los muertos, los contagiados, ¿no? Pero bueno, regresando a este asunto de la desigualdad social en México, me parece que esto del coronavirus, les decía yo que tiene como dos perspectivas inéditas, y que una tiene que ver con ser el primer virus que se da en un nivel como de un tránsito global como nunca antes había vivido. Es decir, esta época es inédita porque nunca antes en la historia de la humanidad la gente había sido capaz de trasladarse de un lugar a otro, de atravesar continentes, de atravesar océanos para llegar a otros países, ¿no? Es decir, si hace 50 años, hace 30 años, digamos, los viajes en avión eran privilegios de la clase alta, ¿no? Por el momento, o hoy en día ya pareciera que ya no está viajar en un avión, atravesar el continente, atravesar océanos, pareciera que ya no está tan lejano para ciertas clases, ¿no? Sobre todo para las clases medias. Entonces, bueno, eso por un lado tiene inédito este virus, ¿no? Ser un virus que se da en una época donde la gente nunca había transitado en tan mayor medida como transita hoy en día. Y otra cuestión importante que se ha mencionado es que se da el virus en una época de hiperconectividad absoluta, ¿no? O sea, en tiempo real ahora podemos saber lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en China, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso también caracteriza a este virus, le da una peculiaridad muy marcada, ¿no? Entonces yo creo que este virus es inédito en ese sentido, ¿no? Y pensando eso en el caso mexicano, otra cuestión que está muy latente es que finalmente es un virus que de alguna manera se plantea como un virus que surge o que es depositado o que es transitado en cierta clase media alta, podríamos llamarle, que es finalmente la que tiene posibilidad de viajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece relevante esto mencionarlo? Porque tal vez eso explique de alguna manera este desdén o esta especie de pensamientos o de sentidos que se construyen en ciertas clases medias bajas, ¿no? Son sobre todo como ideas que yo he escuchado en esos contextos, ¿no? Incluso cuando uno recorre, por ejemplo, acá ciertos barrios populares de la Ciudad de México, pareciera como si no pasara nada, ¿no? O sea, ve a la gente como en el parque haciendo ejercicio, conviviendo, saliendo, y el tema del coronavirus les pareciera como muy lejano. Y bueno, yo me lo explicaría por ese lado, ¿no? Porque pareciera que es un virus de cierta clase, ¿no? Hace unos días me enteraba que acá la colonia donde mayores contagios ha habido en la Ciudad de México es Polanco, ¿no? O sea, una de las colonias donde
donde está una clase alta importante acá en la Ciudad de México, ¿no? Lo cual no me parece ninguna coincidencia, ¿no? Entonces yo me preguntaría si no habría que entender como esta lejanía o estos pensamientos hasta cierto punto irresponsables, podemos poner entre comillas, de cierta clase, en relación a que lo ven como un virus lejano, en el sentido que finalmente es un virus para personas que tienen la posibilidad de moverse, ¿no? De ir a otros países. Ahí me lo he preguntado si tal vez por ahí tendremos que explicar cómo estos pensamientos o este desdén a pensar que realmente esto es una emergencia, ¿no? Entonces, bueno, eso plantea algo que por ahí creo que no se ha puesto el acento lo suficiente en el caso de sociedades como la de México, donde prevalece cierta desigualdad social y a su vez prevalece como este tipo de pensamientos de considerar que de alguna manera eso del coronavirus es un invento o es algo que no les compete o en lo que no creen, ¿no? Entonces, bueno, por acá hay otras preguntas. Pregunta Rebeca Treviño, ¿cómo enfrentar el confinamiento sin abonar al individualismo extremo que ya padecemos? Híjole, es una pregunta difícil. En primera instancia, sí pareciera que este confinamiento, que esta cuarentena, de alguna manera abona a esta idea de aislarnos, a esta idea como de inmunidad, ¿no? De quédate en tu casa porque eres un potencial portador de un virus, ¿no? Y eres un potencial riesgo de contagio, ¿no? En ese sentido pareciera que las opciones se nos acortan, ¿no? En ese sentido como para de alguna manera no caer en cierto individualismo, ¿no? Pero bueno, por otro lado, finalmente hay que asumir que el tema de la tecnología, de las conexiones, cada vez puede ser algo dañino, ¿no? Esta hiperconectividad puede ser buena y mala. También puede haber algo particularmente pienso como en la manera en cómo he necesitado, se ha vuelto para mí de alguna manera indispensable la tecnología para mantener contacto con amigos, con familia, con personas que yo considero cercanas, ¿no? Entonces, tío, yo creo que tal vez habría que pensar como en una especie de, llamaría yo, de resistencia de baja intensidad a través de las tecnologías, ¿no? En primera instancia yo pensaría eso, ¿no? Por otro lado, me parece que ser conscientes de lo que implica este confinamiento, ¿no? Que ser conscientes de que podemos caer en cierto individualismo, ¿no? De que el aislamiento puede llevarnos como justamente ese individualismo también es importante, ¿no? No sé, me parece que no tendría una respuesta lo suficientemente contundente ante esta pregunta que me hace Rebeca Treviño, pero bueno, yo de primera mano pensaría como esas dos cuestiones, ¿no? Luego dice Carmen Peiros, a propósito de Byung-Chul Han, quisiera conocer tu opinión sobre la crisis sentido que la contingencia provoca y lo que él llamó sujetos del rendimiento. Performance, millones de individuos que depositaron en su hacer su visión de sí mismos y se ven en este momento despojados de tal, aunque sea temporalmente. Gracias. Híjole, buena pregunta. El texto que escribe ahí Byung-Chul Han sobre el asunto del coronavirus me parece que menciona poco sobre esta cuestión que aquí me plantea Carmen y que más bien viene en su libro de la sociedad del cansancio, ¿no? Pero bueno, eso me lleva como a otra lectura que ha predominado en relación al coronavirus y que han seguido ciertos pensadores, entre ellos Byung-Chul Han, que por ahí se enredó en una discusión con Zizek, ¿no? Pero varios pensadores han puesto el acento sobre esta cuestión de cómo este tema de la emergencia, una especie de, pues no sé cómo llamarle, de estocada frente a este capitalismo tardío que de alguna manera tenía tanta confianza en el consumo, tenía tanta confianza en esos objetos del rendimiento como el menciona aquí Carmen, ¿no? Y que plantea Byung-Chul Han sobre todo en su libro de la sociedad del cansancio, ¿no? Se ha hablado mucho de una cara importante de cómo pensar este asunto del coronavirus, ¿no?
sin duda, ¿no? Digamos, el flujo capitalista de consumo de bienes se encuentra ahorita en jaque, ¿no? Ese es un hecho, ¿no? Y en ese sentido, esos sujetos del rendimiento que de alguna manera ha construido, ha producido, ¿no? Este capitalismo tardío, de alguna manera también se han visto detenidos, ¿no? Que de acuerdo a lo que plantea Byung-Chul Han, pareciera que por ahí se plantea como una cuestión hasta positiva, ¿no? Claro, también tendrá que plantearse sí, se ha detenido el rendimiento, este flujo incesante, ¿no? de esta sociedad capitalista, pero ¿a qué precio, no? ¿O qué está pasando con esos sujetos del rendimiento, no? ¿Qué está pasando con los sujetos confinados en su casa? Bueno, uno pensaría que, que tal vez muchos de ellos, ¿no? Se han entregado, por ejemplo, al teletrabajo, ¿no? Que es algo que también de lo que se habla mucho, ¿no? Que de alguna manera el teletrabajo se ha vuelto también como esta epidemia, es también una forma de laboratorio improvisado de las subjetividades, ¿no? Y creo que lo que está pasando con este asunto es que también se está poniendo a prueba qué tan eficaz resulta el teletrabajo, ¿no? No sería tal vez nada descabellado pensar que a partir de esta experiencia se asumieran en mayor medida estas formas de trabajo a distancia, ¿no? Donde, por ejemplo, es algo que también va a mencionar en su artículo Paul Preciado, de alguna manera se va a confundir el ocio con el trabajo, ¿no? Se va a confundir el espacio digamos, de bienestar hogareño con la oficina, con el trabajo, ¿no? Que es algo que también habríamos que pensar por ahí, ¿no? Si de alguna manera, hablando en términos de este pensador coreano, el rendimiento ha desaparecido del todo, más bien se ha trasladado de las oficinas a las casas, ¿no? Lo que salga este experimento que salga en relación al teletrabajo, también será importante ver qué ocurre, ¿no? Después de esto, ¿no? Quizá por ahí se asuma que tal vez resulte más productivo trabajar desde casa, no sé, ¿no? Entonces, bueno, no sé si por ahí un poco respondí a esta inquietud que tenía Carmen Peiro sobre qué pasaría con estos sujetos del rendimiento, ¿no? Es interesante porque en esto va a hablar como de dos tipos de cansancio, ¿no? Un cansancio que más bien tiene que ver, que es fruto de este rendimiento, ¿no? Un cansancio de cierto agotamiento que produce depresiones, que produce sujetos frustrados, pero Byung-Chul Han también habla de otro tipo de cansancio, que más bien tiene que ver con un cansancio que permite detenerse y pensar o repensar lo que es el mundo de vida como tal, ¿no? Incluso Byung-Chul Han va a hablar también de un tipo de aburrimiento, como un aburrimiento no en el sentido que lleva cierto hastío, ¿no? Improductivo, sino más bien un aburrimiento que obliga al sujeto a ser creativos, ¿no? A replantearse lo que es como sujeto, lo que es en relación con su entorno, y entonces lleva como una cuestión más bien como de cierta sublimación, podríamos llamarle, ¿no? Un aburrimiento que es sublimado, ¿no? A través de cierta creación. Entonces, bueno, uno sí podría pensar o podría esperar o tener la esperanza que de alguna manera este confinamiento también sirva a muchas personas para darse cuenta que les puede ser permitido estar cansados y les puede ser permitido estar aburridos, ¿no? Y que necesariamente estar cansado y estar aburrido no tiene que ser una cuestión negativa, ¿no? Sino que puede llevarnos o arrojarnos hasta ciertos estadios de creatividad, ¿no? Con uno mismo, aunque suena cliché, pero sí también valía la pena preguntarnos si este tema de cómo vivimos el día a día siendo productivos, queriendo rendir en todos los aspectos y que de alguna manera esta detención, esta parálisis forzada, de alguna manera también es posible y es también posible plantearse desde ahí cuestiones que no lleven como este tema de cierta enajenación por el asunto del rendimiento. Entonces, bueno, por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué opinas de la... Lucy Ortiz me pregunta, ¿qué opinas de las acciones colectivas generadas en contra del personal de salud, que ahora tiene la vida de quienes están al servicio de la salud en México? Y fue una cuestión también muy interesante, ¿no? Lo que se está viviendo acá en México en relación a eso. Y justamente anoche yo pensaba este asunto
a la luz de aquello que de alguna manera plantea Paul Preciado cuando dice, bueno, eh, la manera realmente está ligada como al tipo de sociedad en la que se da esta emergencia y al tipo llamémosle, sueños de soberanía que tienen, ¿no? Y en relación a estos ataques, yo pensaba algo que era muy peculiar, ¿no? Y preocupante, ¿no? Porque pensaba, no tengo el dato preciso, pero tengo la impresión de que los ataques se están dando más sobre todo contra mujeres, ¿no? Contra enfermeras, ¿no? Cuestión que para mí resulta como, pues, inquietante, ¿no? Porque estamos hablando de que, digamos, hasta antes de la pandemia, lo que se venía gestando en México, viviendo en México, era como una irrupción fuerte de los movimientos feministas, ¿no? Una irrupción fuerte de una visibilidad sobre lo que estaba pasando con las mujeres en relación con los feminicidios, ¿no? Entonces, me parece a mí interesante que de repente estos ataques no sean ninguna coincidencia, porque no sé si ustedes tienen por ahí el dato preciso, pero yo hasta ahora no me he enterado o quizás en los casos menos, de que estos ataques se den, por ejemplo, contra médicos, hombres, ¿no? Han sido contra enfermeras, ¿no? Contra mujeres, ¿no? Entonces uno podría pensar ahí que claro, parecía que la lógica está muy marcada, ¿no? O que tiene que haber algún tipo de relación, aunque sea difusa, ¿no? En relación a que, claro, o sea, quién es en este asunto de qué vidas vale la pena cuidar más o qué vidas son más propensas a ser vivibles. Uno pensaría que de repente hay una lógica macabra en el asunto, que en un país donde se vive una violencia marcada contra las mujeres, en esta emergencia, de repente las mujeres agredidas, las mujeres que pertenecen al sector salud, sean precisamente mujeres y no sean hombres, ¿no? O sea, eso me parece que me llama mucho la atención, y que de alguna manera uno podría ligarlo al asunto de cómo se configura esta relación ahí antes de la emergencia, y que de repente todo lo que de alguna manera estaba plantado ahí socialmente en relación a estigmas, en relación a formas de ser, a construcciones de sentido, de alguna manera se trasladan o se hacen visibles necesariamente en una pandemia, ¿no? Entonces yo por ahí lo pensaría, ¿no? Es algo que estaba pensando ayer, de que no me parecía ninguna coincidencia que estos ataques fueran contra mujeres. Bueno, ahí Luli Gamboa me pregunta, ¿cuál es tu opinión en cuanto al contacto físico tan necesario en el ser humano, y la falta de este alterará la salud mental? Híjole, pues ahí no sé si tendría una respuesta ante eso, ¿no? Digo, a pesar de que soy psicólogo, de repente como que evito caer en estas cuestiones más psicologizantes, ¿no? De entrada no me parece que hubiera por ahí una emergencia en ese sentido. Claro, se está hablando mucho de cómo este confinamiento está acarreando como, o está construyendo ansiosos, está generando ansiedades, ¿no? Está generando incluso violencia doméstica. Pero bueno, por ahí, por el lado de la falta de contacto físico, no veo todavía claro nada, no me parece que se asome ninguna emergencia por ahí, ¿no? Digo, esperemos que esto pase pronto, ¿no? Esperemos que no sea una cuestión que nos marque en ese sentido, y que no merezca mayor atención que la que actualmente se está tomando. Entonces, bueno, no sé si por ahí tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Yo por mi parte, no sé si creo que no sé si tendría algo más que decirles. Yo por mi parte creo que lo dejaría ahí. Y bueno, más bien me gustaría que pasáramos a esta dinámica que ahorita ya empezamos ya hace un rato, que tiene que ver con si ustedes tienen preguntas, comentarios, algo. Y bueno, ¿no? Tal vez dejarlo ahí, ¿no? No sé. A ver, ¿qué me escriben ustedes?
bueno, parece que ya nadie escribe o tiene preguntas. Entonces, bueno, yo creo que iré cerrando, ¿no? Cerrando con esto. Eh, espero que por ahí este conversatorio, pues, no sé, sobre todo les haya hecho pensar algo, ¿no? No intentaba ser algo como muy estructurado, ¿no? Por eso tendría más eh, planteaba más la cuestión de ser un conversatorio, ¿no? Eh, digo, hay muchas cosas que pensar, ¿no? Estamos todavía en el núcleo, en el centro de esta emergencia, ¿no? Por eso les digo que cualquier eh, afirmación, cualquier reflexión en este momento podría resultar aventurada, sin embargo, bueno, ¿no? Pensar, reflexionar, de alguna manera es un buen ejercicio, me parece, en el marco de este confinamiento. Entonces, bueno, este conversatorio tuvo más bien esa idea, ¿no? Eh, pues gracias acá por acompañarme, por sus preguntas, por sus comentarios y bueno, ¿no? Habrá que pensar, habrá ver qué secuelas quedan de esta emergencia, ¿no? Sería bueno tal vez plantear, organizar algo, tal vez 2, 3 meses que termine esta emergencia, a ver qué pasa, ¿no? De entrada, me pareciera que es, no sé para ustedes, ¿no? Pero al menos para mí es algo muy inédito esto que se está viviendo y que al ser tan inédito obliga necesariamente como a plantear, aunque sea de manera incipiente, un sentido en relación a esto que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, creo que este conversatorio tuvo como esa idea, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado y que les haya ayudado. Entonces yo por ahí lo dejaría y bueno, me despido. Buenas tardes a todos. Chao.